Ya, entonces vamos a ver salud y enfermedad. En primer lugar, nos vamos a preguntar qué es salud y qué es enfermedad, y para eso vamos a recurrir al diccionario de la Real Academia Española, porque se supone que allí es donde mejor saben estos asuntos. Entonces vamos a mirar y vamos a ver que la Real Academia Española dice que salud es un estado en que el ser orgánico ejerce normalmente todas sus funciones. Vale decir, la salud es un estado, en primer lugar, o sea, algo que está allí presente siempre, a menos que sea modificado, y se refiere a que hay normalidad. Esto quiere decir de que los parámetros biológicos de la persona que está saludable permanecen o son similares a los de otras personas, de su misma edad y de su mismo género, etc. La segunda definición que damos es que es un conjunto de condiciones físicas en que se encuentra el organismo en un momento determinado. Y esto es una definición que no dice nada en el fondo, porque dice que, o sea, describe lo que da lugar a un estado saludable, pero también podría ser un estado no saludable. Ahora, las otras definiciones de salud que da el diccionario son libertad o bien público o particular de cada uno. Vale decir, señalan que las personas saludables son libres, o eso de bien público o particular de cada uno es bastante peculiar porque se refiere a bienes, o sea, a cosas que uno posee y que uno en particular posee. Ahora, eso puede referirse entonces a una salud más bien individual que poblacional. Y después vienen otras definiciones que se refieren a la religión. En el cristianismo, la salud es un estado de gracia espiritual. Ahora, este estado de gracia espiritual no se o no especifica esta definición si es un estado que se adquiere por algo que la persona hace o por algo que gana, digámoslo así, a través de su quehacer, o es algo que viene desde Dios o de algún ser superior. Eso no está dicho. Y la salud, entonces, en el cristianismo es un concepto que tiene que ver con la gracia espiritual. También tiene que ver con la salvación y la consecución de la gloria eterna. Y posteriormente hablan de inmunidad de quien se acoge a lo sagrado, actos y expresiones corteses, cuando antes, en mi época, cuando yo era joven, cuando uno estornudaba, la persona que estaba al lado le decía salud. Hoy en día eso no se usa. Pero a eso se refiere esta definición. Y saludar a alguien o desearle un bien. En España, por ejemplo, las personas, en vez de decir hola, ¿cómo estáis?, muchas veces dicen salud. Entonces, estas son definiciones de salud que tienen que ver fundamentalmente con aspectos relacionados con la normalidad y con la religión. En cuanto a enfermedad, el diccionario de la Real Academia Española se refiere a que la enfermedad es una alteración más o menos grave de la salud. Y esto quiere decir que ellos definen definen enfermedad como lo que no es. Vale decir, cuando no hay salud, hay enfermedad. Y esta es una definición un poquitito circular, en el sentido de que no agrega ningún elemento nuevo para entender lo que es una enfermedad. O sea, uno dice, yo estoy enfermo cuando no estoy sano, yo estoy sano cuando no estoy enfermo.
Otra definición es pasión dañosa o alteración en lo moral o espiritual. Y aquí hay dos frases que describen muy bien lo que se piensa sobre la enfermedad. Dice, la ambición es enfermedad que difícilmente se cura. Y también se refiere a las enfermedades del alma o del espíritu. Y también habla de enfermedad como una anormalidad, lo cual hoy en día se pone en duda, puesto que hay anormalidades que no constituyen enfermedad, de manera que no son ellos estas dos cosas sinónimos. Entonces vamos a pasar a la siguiente diapositiva, pero antes de eso quiero que alguien me diga si se está escuchando bien y si están viendo bien las láminas. Sí, profe, se escucha y se ve bien. Ah, Todo bien. ya, ok. Uno nunca sabe con estos aparatos. Vamos a ver si logramos cambiar de diapositiva. Ya. ¿Cómo define la Organización Mundial de la Salud a la salud? Ustedes saben, la Organización Mundial de la Salud se creó cuando se creó las Naciones Unidas, después de la Segunda Guerra Mundial. La gente, después de haber vivido todos esos horrores que se vivieron en la Segunda Guerra, que ustedes seguramente han visto miles de películas al respecto, después de esa hecatombe se creó las Naciones Unidas y dentro de las Naciones Unidas se creó la Organización Mundial de la Salud. Entonces lo primero que hicieron estos señores ilustres fue reunirse, hacer una comisión para poder definir lo que la organización define como salud. Y llegaron a un consenso en la siguiente definición. La salud es un estado de completo bienestar físico, mental y social, y no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades. Entonces, aquí ellos amplían las definiciones que vimos anteriormente en el sentido de que la salud no solo es cuando uno no está enfermo de algo particular, sino que es un estado de completo bienestar. Fíjense ustedes que está la palabra completo y está la palabra bienestar, tanto físico como mental y social. Bienestar significa lo que dice la palabra, estar bien, o sea, sentirse bien, vivir bien, comer bien, tener esparcimiento, tener todos los elementos que uno necesita como ser humano para decir estoy ok, estoy bien, me siento bien. Tanto en lo físico, y eso se relaciona con el silencio. Cuando uno está bien, no tiene enfermedad, el cuerpo es silencioso, en el sentido de que no hay nada que te duela, nada que no puedas hacer. Por ejemplo, puedes correr, puedes saltar, respiras bien, etcétera, etcétera. O sea, hay un silencio orgánico importante. Ahora bien, y no solo en lo físico, sino también en lo mental. No hay nada que te moleste, nada que te angustie, eh, no hay temores, no hay miedos terribles, etcétera. O sea, tienes una sensación de vivir en completitud y con una actitud abierta hacia los conocimientos, hacia los goces, etcétera, etcétera. Y en lo social estás viviendo bien, tienes una casa adecuada, tienes una relación adecuada con tus padres, con tus hermanos, con tus vecinos, y tienes un trabajo, o tienes un estudio, o tienes una actividad que te llena el espíritu, y por lo tanto estás bien socialmente hablando. Entonces, la pregunta del millón es, bueno, ¿quiénes están sanos de todos nosotros? ¿Quiénes en la población, en este caso la población chilena, la población de la región metropolitana, están bien? En este momento estamos bastante preocupados, diría yo, al menos por la pandemia que nos está afectando, de manera que es un momento, digamos, difícil para definir que uno
está bien, porque todo el país y todo el mundo está mal. Y está mal porque hay un virus dando vueltas que infecta y que mata. Entonces, pero eso es lo actual. Pero en general, y esta, como les decía, es una definición que se aplica a todos los tiempos, la salud es eso, un estado de completo bienestar físico, mental y social. Ahora, ¿qué características tiene esta definición de salud? La OMS entonces define salud en términos positivos y no como ausencia de enfermedad, y eso es importante porque dice qué es lo que tiene que haber y no qué es lo que no tiene que haber. Contempla las áreas mental y social y, como dice la última frase, se trata de un deseo, más de un deseo que de una realidad. Es una definición utópica, un estado difícil de alcanzar, especialmente en las comunidades más pobres. Entonces, es algo a lo que nosotros tenemos ganas de llegar. Y ustedes, como profesionales de la salud, tienen el deber, dada su profesión, de contribuir en forma efectiva y eficiente a que las personas que acuden a ustedes como profesionales de la salud lleguen a ese estado de bienestar. Por lo tanto, cuando reciban un enfermo, cuando reciban a una persona que ustedes necesitan rehabilitar o que necesitan dar sus conocimientos profesionales, siempre piensen en esta definición y piensen que ustedes en el fondo lo que están haciendo no lo están haciendo solo para cumplir con su deber y para recibir un sueldo y para ser ascendidos en la escala, etcétera, etcétera, sino que están contribuyendo a que esa persona alcance un bienestar físico, mental y social. Entonces, esta definición es muy importante de analizar. Bien, analicemos un poquitito el término enfermedad. El término enfermedad proviene del latín infirmitas, que significa literalmente falto de firmeza. O sea, es una alteración o desviación del estado fisiológico en una o varias partes del cuerpo por causas en general conocidas y manifestada por síntomas y signos característicos y cuya evolución es más o menos previsible. Esta también es una definición de la OMS. Entonces, cuando hay una enfermedad, y por eso el dibujo que puse ahí al lado, cuando hay una enfermedad hay algo que se rompe. Hay algunos aspectos de nuestra fisiología que se rompen, que pierde la armonía, pierde el sentido fisiológico y funciona mal. Hay algo que funciona mal. Entonces hay una alteración y una desviación del estado fisiológico. Ahora, evidentemente hay enfermedades más y menos graves, hay enfermedades que abarcan un solo sistema, otras que abarcan muchos sistemas, etcétera, etcétera. De eso vamos a hablar más adelante. Pero en el fondo, el concepto que a mí me gustaría que ustedes tuvieran es que hay un rompimiento de una armonía, hay un rompimiento de un equilibrio que funciona normalmente en nuestro organismo. O sea, cuando nosotros estamos sanos, tenemos un equilibrio entre las distintas funciones de los distintos órganos y sistemas. Pensemos que en el organismo está todo relacionado, lo uno con lo otro. Hay hormonas, hay impulsos nerviosos, etcétera, que conectan a las células entre sí y las hacen trabajar en armonía, las hacen trabajar colaborativamente, de manera de que lo que hace una sirve también para lo que hace otra. Entonces, esa cosa en la enfermedad
esa armonía, esa colaboración se pierde y surge entonces un rompimiento. Y en el sentido del tiempo, la enfermedad es como un accidente que ocurre dentro de un estado de salud que debería ser permanente. O sea, es algo que interrumpe esa armonía que muestra la salud. Entonces, podemos definir que la salud es un estado, y un estado es una condición a la cual está sujeta la vida de cada uno de nosotros. O sea, nosotros en condiciones de normalidad estamos en un estado saludable. La enfermedad, en cambio, es un proceso. Y un proceso es un conjunto de fases sucesivas de un fenómeno natural. Vale decir, hay un inicio, una evolución y un término. En un proceso hay fases sucesivas que ustedes van a conocer en las distintas enfermedades, en especial, dado su especialidad relacionada con el aparato locomotor, van a ver que hay entonces en las enfermedades un proceso que se inicia, por ejemplo, con un accidente. Supongamos un señor que, no sé, pues, está corriendo para agarrar la micro y se tuerce el tobillo y se cae al suelo. Ya, en ese minuto se perdió su equilibrio en cuanto a los tejidos involucrados. Se rompió algo. Se rompió. No necesariamente se rompió físicamente un ligamento, sino que puede haberse sobreestirado, pero se rompió la armonía que existía entre el ligamento, el músculo, los vasos sanguíneos, los nervios y todo lo que da cuenta de que ese señor pueda correr. Eso se pierde de un suácate. Y empieza un proceso. El tobillo se hincha, duele, se produce una inflamación. La inflamación, de alguna manera, tiene que ver con la eliminación del tejido dañado, y posteriormente viene la reparación, y entre medio han intervenido ustedes, ¿no es cierto?, que reciben al paciente, lo derivan al traumatólogo, el traumatólogo lo ve, le sacan la radiografía, bla, 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 lo enyesan y después él repara sus tejidos. Entonces, todo ese proceso es lo que conocemos como enfermedad, que involucra muchas cosas, la intervención no solo de lo interno, o sea, los mecanismos homeostáticos que tenemos, sino que además la intervención del personal de la salud. Entonces, la pregunta que uno se hace, ¿existen límites precisos entre la salud y la enfermedad? A veces sí y a veces no. En el ejemplo que yo les di recién, existe un límite. Supongamos son las 2:45 de un día miércoles 8 de octubre. Ese día, a esa hora, esa persona tuvo un accidente y se esguinzó el tobillo. Pero hay otras enfermedades que comienzan y nadie sabe que comenzaron, porque no se muestran, no tienen una sintomatología, no tienen signos, simplemente están ahí desarrollándose sin que se note, pero están. El ejemplo más típico es el cáncer. Supongamos una persona que fuma mucho. Esa persona puede o no desarrollar cáncer. Puede que lo desarrolle y puede que no lo desarrolle. El cigarrillo tiene cancerígenos, o sea, está comprobado que tiene muchísimas sustancias que producen cáncer. Pero hay gente que no hace cáncer y hay gente que sí hace cáncer. ¿Por qué algunos sí y otros no? Básicamente por azar. Pero ¿qué es lo que sucede en esa persona que sí hace un cáncer? El pucho número 5 del día 8 de octubre de 1980, esa persona fumó un cigarrillo y en
hubo un cancerígeno, una molécula que está en el cigarrillo, que ingresó a una célula del pulmón y provocó un cambio genético en esa célula del pulmón, del bronquio del pulmón, y esa célula comenzó un largo camino hacia la enfermedad, que es el cáncer. Y hay un montón de tiempo, 8 años más o menos, en que esta enfermedad está, pero no está. ¿Por qué? Porque la persona no sabe que está, pero la enfermedad sí está. Entonces, en ese caso, uno no puede decir que exista un límite preciso entre la salud y la enfermedad. Y hay muchos otros ejemplos más. ¿Hay alguien que quiera opinar? Por favor, tienen que tuitear porque yo Profe, no los veo a ustedes. profe, Diga, por ejemplo, el SIDA podría ser algo parecido a eso. absolutamente. Muy buen ejemplo. En el SIDA, ¿qué es lo que sucede? Supongamos la persona, y vamos a quedarnos con el 8 de octubre, no sé por qué se me pegó el 8 de octubre. Esa persona el 8 de octubre del 2018 tuvo una relación sexual con una persona que estaba infectada con el virus VIH y se contagió. ¿Qué le pasa a esa persona? ¿Está enferma? Tiene el virus. El virus se metió Digo, a células del sistema inmune. ¿Qué le para pasa a esa combatir. persona físicamente? Inicialmente muy poco. Se siente un poco mal, dice, pucha, me resfrié. Tiene un poco de tos, qué sé yo, y después no le pasa nada más. Y está 8 años más o menos, o 10 años, con el virus adentro, contagiando a otras personas, sin saber que está enfermo. Y como al octavo o 10.º año empieza a enfermarse. Él empieza a dar diarrea, le aparecen en la boca, le aparecen hongos, algo que se llama suciedad bucal, se le llena la boca de hongos, tiene diarreas, siente mal, tiene neumonía y empieza a tener una y otra enfermedad infecciosa. Ahí él está realmente enfermo y sabe que está enfermo. Antes no sabía que estaba enfermo, pero estaba contagiando a otras personas, estaba enfermo. Entonces, en ese caso, que es muy buen ejemplo el que diste, también se da que no hay un límite preciso entre salud y enfermedad, porque el sistema inmune de esa persona, aunque él no lo sepa, está pésimo. Están bajando los linfocitos así, pero en forma, se están muriendo las células que nos defienden. Y eso es lo que le pasa al individuo con SIDA. ¿Mm? ¿Te queda claro? ¿Al que preguntó? Sí, sí. Ya. ¿Hay alguien más que quiera, por favor, opinen? Porque se supone que es una clase interactiva. ¿Mm? Cuando estamos en presencialidad eso es posible porque yo los estoy mirando a ustedes, yo no los veo. Entonces tienen que hablar para que por lo menos lo sientan. ¿Hay alguien más que quiera opinar? ¿No? Ya, entonces pasamos al siguiente diapositiva. Entonces, podemos nosotros establecer un espectro en el cual en un extremo está la salud que se caracteriza por un estado de bienestar, y en el otro extremo está la enfermedad, que es un proceso que se caracteriza por un grado mayor o menor de malestar. O sea, está mal desde un punto de vista funcional, está mal porque se siente mal, está mal porque están afectadas sus funciones físicas, psíquicas o sociales. Entonces, hay un espectro en el cual se pasa desde la salud hacia la enfermedad. Y hay una zona que aquí está señalada como un círculo en el centro, en que no sabemos si estamos en un estado de salud o un proceso de enfermedad. Por lo tanto, no hay un límite preciso, como hemos dicho antes. Ahora, el derecho a la salud, y veamos cuál es el significado de
el concepto de la OMS, de salud y enfermedad. Volvemos entonces a la Organización Mundial de la Salud. Y la Organización Mundial de la Salud, en la época en que definió el concepto de salud que hemos dado, dice que el derecho a la salud significa que los estados que firman, ¿no es cierto?, su pertenencia a las Naciones Unidas, los estados deben crear las condiciones que permitan que todas las personas puedan vivir lo más saludablemente posible. Entonces, ellos establecen que el derecho a la salud incluye el acceso a una atención sanitaria oportuna, aceptable, asequible y de calidad satisfactoria. Esto es lo que dice entonces las Naciones Unidas, a la cual pertenece nuestro país. Nuestro país está en las Naciones Unidas, tiene embajadores en las Naciones Unidas y tiene representantes de la OMS y de la OPS, que es la Organización Panamericana de la Salud, que es parte de la Organización Mundial de la Salud. O sea, pertenece a esta organización. Sin embargo, la pregunta del millón es si nosotros consideramos que la salud es un derecho en este país y si consideramos que existe equidad en el acceso a la atención en salud. Y para eso les voy a ofrecer la palabra para que ustedes opinen. Por eso puse esta pregunta, para que ustedes opinen, de acuerdo a su propia experiencia, a la experiencia de sus familiares. ¿Ustedes creen o no que en Chile la salud es un derecho? A veces llega a ser un chiste ese tema, profe. Con todo ¿Cómo? respeto, parece un chiste. ¿Usted qué opina? Que se diga que en Chile la salud es un derecho me parece un chiste, más que una aseveración, un intento, un chiste. Ya, o sea, ¿tú crees que están tomándonos el pelo cuando dicen eso? Sí, Ya. aunque lo intentan fracasando miles de veces. Ujú. ¿Otras opiniones? Por ser, desde mi experiencia, ¿Mm? una vez me tuvieron que llevar al hospital por una ¿Sí? fuerte dolencia en el cuerpo. ¿Ya? Y fuimos al Barros Luco y estuve 4 horas esperando. Al final mi mamá me llevó a una clínica y en la clínica me atendieron a los 5 minutos y me vieron 3 doctores. ¿Usted qué? Me atendieron 3 doctores. Ya. Y por mi tía, que Ujú. ella falleció de cáncer, en los hospitales hubo un médico que le dijo a mi mamá que ella no iba a pasar de los 3 meses de vida. Y la cosa es que la prima de mi mamá, ¿Mm? el suegro de ella es gastroenterólogo y con sus contactos y amigos que tenía dentro de los hospitales, ¿Mm? hicieron muchas cosas para que mi tía, o sea, tuviera más tiempo de vida y al final duró 4 años. 4 años. Obviamente, sí. Ya. Obviamente tuvimos que gastar mucho dinero en eso, pero algo que le favoreció mucho a mi tía también. Ya. O sea, para ti la salud, o sea, ahí hay un concepto bien interesante que tiene que ver con la salud pública y la salud privada, ¿no es cierto? Sí. Pero cuando tú tuviste que, tu familia tuvo que pagar por aquello, para que tu tía viviera más tiempo a pesar de tener ese cáncer. El hecho de que tu familia haya tenido que pagar, ¿deja de ser entonces un derecho o no? ¿Qué opinas tú? O sea, cuando tú pagas por algo, ¿sigue siendo un derecho? Es que en realidad creo que la atención sea mejor cuando hay, por ser en las clínicas, hay un sueldo mucho más alto que los hospitales. Y más que el derecho, siento que es como
en parte de la institución de donde se ejerce el trabajo, porque en todos los hospitales y en todas las clínicas sí te van a atender, porque en sí la salud es un derecho. Ahora, como lo hagan, ahí estamos hablando de otra cosa. Ya, pero cuando tú pagas por algo, eso, Ah, no. O sea, yo si pago por algo, no siento que sea como que es un derecho, sino que estoy pagando por un servicio para que ellos lo hagan. ya. O sea, deja de ser derecho en el momento que tú pagas por ello. Profesora, ¿me escucha? Sí, sí te escucho. ¿Puedo dar mi opinión? Pero por supuesto, si para eso estamos. Que yo considero que en Chile la salud es más un bien de consumo que un derecho, que está asegurado según el nivel socioeconómico y con el dinero con el que uno ingresa a la salud. Que hace muchos años la salud dejó de ser un derecho en el país, pasó a ser más bien un bien de consumo, como también pasó con la educación en Chile. El hecho de que exista un estilo de salud pública en Chile es más una ilusión, ya que la salud pública en Chile es muy nefasta, por así decirlo, y en sí te ves obligado a costear tu propia salud y se convierte en un bien de consumo donde hay competencia y monopolio dentro de ella misma. Ujú. Al ¿Ya? final la salud se compra. La salud entonces viene a ser como una mercancía. Y el que tiene plata tiene acceso y el que no tiene plata va a ser atendido. Ahora, es bien importante pensar algo que alguno de ustedes dijo en relación a la salud pública chilena. Históricamente, cuando existía el Servicio Nacional de Salud, antes del golpe militar, existía un Servicio Nacional de Salud que tenía una cobertura en todo el país y funcionaba bien. Ahí era un derecho a la salud. Todo lo anterior, después se, se creó un sistema distinto, que es el que tenemos ahora, en el cual se incluye, ¿no es cierto?, la ISAPRE como prestador de salud y entonces como sistema, digamos, de seguro de salud, y entonces cambian todo el cuento. O sea, ustedes que son jóvenes y todavía ni habían pensado en nacer en esas épocas, no, probablemente piensan que esto fue siempre así, y no fue siempre así. O sea, y la otra cosa que uno muchas veces dice, la salud pública es pésima, qué sé yo. Sin embargo, no sé, esta pandemia ha mostrado que si no es por la salud pública, tendríamos el doble o el triple de personas fallecidas por el COVID. O sea, se han sacado la mugre trabajando para tener lo mejor posible a la población, de manera que no hay que mirarla en menos. De alguna manera, yo diría que el personal que trabaja en la salud pública es un personal que realmente se entrega a la salud para entregarla como un derecho. Y obviamente no lo consiguen porque el sistema no les permite que lo hagan. Pero no es que sean malos per se. No sé si me entienden la diferencia. Es decir, todo lo público es malo y todo lo privado es bueno. Yo creo que en eso hay bastantes, digamos, posibilidades de equivocarse. Esa es mi opinión personal. Ah, perfecto. Diga. No, es que también ocurre muchas veces que, em, o también están las esperas de urgencia o cosas así, que no es necesariamente que los mismos funcionarios no quieran como atender a la gente, pero a veces tienen tantos protocolos que son tan engorrosos que como que literalmente les impide como que el proceso sea más rápido y más eficiente. Claro que sí, por supuesto que sí. O sea, hay una burocracia metida entre medio impresionante. Y yo te digo que en la educación pública, como en la Universidad de Chile, el asunto de la burocracia también eh, es bastante potente. O sea, que antes vivía tranquila en fisiopatología, después me pidieron que fuera directora
del departamento y ahí me di cuenta de la cantidad de trámites que hay que hacer hasta para clavar un clavo en la pared. O sea, es realmente impresionante la burocracia que hay en las instituciones estatales, digamos. Impresionante. Bueno, pero ahí nos estamos yendo un poco del tema. Vamos a continuar. Entonces, yo les dejo puesta la pregunta para que ustedes lo conversen con sus familiares, etcétera, y recordar simplemente que ahora tenemos la posibilidad de cambiar esto, de que la salud sea realmente un derecho. Bueno, acá está un gráfico donde dice cómo está Chile en comparación al gasto en salud respecto a otros países. ¿Ven el gráfico? ¿Lo ven? Sí, profe, se ve. Ya, entonces si ustedes se fijan aquí, tenemos los porcentajes y los países. Chile está en el último lugar. En el último lugar con relación a la cantidad que gasta el gobierno y la seguridad social, los privados, los seguros privados y otros. Si ustedes se fijan, el primer país que aparece es Netherlands, o sea, Holanda, que tiene la seguridad social cubre casi el 95% de las atenciones en salud. En el otro extremo tenemos, por ejemplo, Suecia, no en el otro extremo, pero Suecia, por ejemplo, tiene casi el 84% de las prestaciones de salud las cubre el gobierno general, un 15% la seguridad social. Yo estuve en Suecia y conversé con personas de allá, estuve hace como 7 años atrás, y por ejemplo me encontré con una chilena que vivía allá, esas cosas casuales, y ella me contó que su padre estaba enfermo, que tenía cáncer gástrico y que él estaba en su casa y llegaba el personal de la salud, enfermera o auxiliares de enfermería, a hacerle una hospitalización en casa. Y no le costaba, o sea, porque ella tenía una seguridad social que estaba cubierta por los impuestos que pagan las personas. Si vemos aquí el promedio de la OCDE, está el 37, 36, 19% respectivamente, y si vemos a Chile tenemos más o menos una cobertura de 42 de parte de la salud pública y 33 y 20 que son privados y otros. Entonces, desde el punto de vista del dinero que se gasta en el porcentaje más alto de la población que es atendida por los servicios públicos, es muy, muy poco lo que gasta el gobierno, el Estado, en salud en nuestro país. Aquí está la fuente, ustedes la pueden consultar. Ahora, entonces, vamos a seguir hablando sobre salud y enfermedad. Yo los invito a ver, hay mucha información circulando con respecto a los sistemas de salud en nuestro país, en Latinoamérica, etcétera, y es bien interesante que ustedes se interesen en el tema, porque van a ser profesionales de la salud, y como profesionales de la salud tienen que tener un conocimiento y una postura al respecto. Volvamos entonces a la enfermedad. Para analizar y comprender la enfermedad hay que tener en consideración los niveles de organización. ¿Esto qué quiere decir? En toda enfermedad hay que entender que la persona es una entidad muy compleja que vive en un medio ambiente complejo y se relaciona complejamente con otras personas, otros animales,
otros ambientes, clima, etc. O sea, hay un montón de componentes que van a ser de mayor o menor importancia en cuanto a la enfermedad. Entonces podemos decir que no hay enfermedades, sino enfermos. ¿Qué quiere decir esto? Que cada persona, cada individuo, tiene características propias en cuanto a estos niveles de organización. Lo que se manifiesta en que cada persona reacciona de una forma particular cuando enferma. Cada persona es única e irrepetible y así lo es también su enfermedad. Esto es súper, súper importante, sobre todo para ustedes que van a tener que interactuar con pacientes. Hay otros profesionales de la salud que tienen más bien interacción con máquinas, con tubos de ensayo o con gente, digamos, a lo lejos, con exámenes de las personas. Pero ustedes tienen un trabajo que va a hacer con la persona misma. Entonces es muy importante que tengan esto en cuenta. La manera de reaccionar de los pacientes respecto a una misma enfermedad son muy, muy diversas. Entonces, ¿cuáles son estos niveles de organización? Si partimos de lo más pequeño hacia lo más grande, podemos decir que tenemos los genes se manifiestan en moléculas, las moléculas se organizan en organelos, células, tejidos, los tejidos forman parte de órganos, los órganos constituyen sistemas, y tenemos entonces a una persona formada por toda esta organización. Fíjense que son niveles de organización que hemos descrito. Ahora, esta persona generalmente vive en pareja, tiene una familia, tiene una ocupación, tiene una situación social y vive en un determinado país, con determinadas reglas, con determinado clima, con determinado estándar socioeconómico, etcétera, etcétera, con determinada organización política, etcétera. Entonces, cuando nosotros hablamos de enfermedad, tenemos que tener en cuenta que la persona tiene una organización interna determinada, pero también vive en un sistema, ¿no es cierto?, complejo de personas, parejas, familias, ocupación, situación social, etcétera, que tienen que ver con la enfermedad. Y vamos a ver un ejemplo en particular para aplicar este concepto de niveles de organización. Por ejemplo, el alcoholismo crónico. ¿Cómo podemos analizar el alcoholismo crónico de acuerdo a los genes, moléculas, organelas, células, tejidos, órganos y sistemas? ¿Cómo participa cada uno de estos niveles de organización en esta enfermedad, que es el alcoholismo crónico? En cuanto a los genes, se describe que habría una predisposición genética con relación al alcoholismo y con relación a otras dependencias, ¿vale? Es decir, habría genéticamente predispuestos gente que tiene más tendencia a quedarse pegado con determinada adicción, o sea, ya sea el cigarrillo, ya sea la marihuana, ya sea el alcohol, el copete, etcétera, etcétera. O sea, gente que tiene genéticamente una mayor tendencia a quedarse pegado con estas cosas. Ahora, eso se describe, pero cuando uno dice, bueno, si el papá, el abuelo y el bisabuelo fueron alcohólicos, ¿ese niño también va a ser alcohólico? No, no existe una relación genética que diga que la persona sí o sí va a ser alcohólica porque su papá, su abuelo y su bisabuelo fueron alcohólicos. Los genes se relacionan siempre con el medio ambiente para lograr un efecto determinado. Entonces hay una interacción de genes y medio ambiente. Y hay agregación familiar en muchos casos. Pero esa agregación familiar no necesariamente es genética pura, eso quiero que quede bien claro, porque
En ese ambiente familiar, por ejemplo, también existe el hecho de normalizar ese consumo como algo que no tiene nada de extraño para la persona. Ahora bien, ¿qué ocurre a nivel molecular con esta enfermedad? A nivel molecular, el alcoholismo surge porque el alcohol es metabolizado en el hígado. Al metabolizarse en el hígado por la alcohol dehidrogenasa, que es una enzima que solamente está en el hígado, se generan un exceso de protones, o sea, de iones hidrógeno cargados positivamente. Estos iones se meten a la mitocondria y en la mitocondria pasan por un ciclo de Krebs, el ciclo que va a ocupar, estos protones van a ocupar este ciclo que normalmente metaboliza otros sustratos, como los aminoácidos, como los derivados de las grasas, de los lípidos, los glúcidos, etc. O sea, este ciclo lo que hace es tomar una molécula, hacerla pasar por una serie de enzimas y posteriormente liberar energía como ATP y agua. Entonces, cuando nosotros estamos permanentemente ocupando con protones este ciclo, el ciclo deja de poder recibir otros metabolitos y por lo tanto se satura. Y eso ocurre en el alcoholismo, en el hígado. Por lo tanto, las moléculas que quieren entrar al ciclo para ser metabolizadas, pero no pueden, ¿qué sucede con ellas? Se acumulan en la célula. Y eso es lo que ocurre en el hígado de estas personas. Si miramos en el siguiente nivel de organización de los organelos, vamos a ver que se altera el funcionamiento de las mitocondrias, del retículo endoplásmico rugoso y de la expresión génica. Si miramos esto en las células, vamos a ver que se origina daño celular a través de fenómenos de peroxidación lipídica y alteraciones de la fluidez de las membranas, y hay depósitos grasos, que se denomina esteatosis hepatocelular. Si miramos ahora el tejido compuesto por estas células, vamos a ver que hay una inflamación secundaria al estrés oxidativo, hay síntesis de citoquinas proinflamatorias, activación de células estrelladas y fibrogénesis. Esto quiere decir de que hay una cadena de eventos que nos lleva a que se fabriquen fibras colágenas. Si miramos ahora el órgano afectado por el alcoholismo, que es el hígado, podemos decir que los lobulillos hepáticos se rodean de colágeno, lo vamos a ver después en una fotografía, lo que interfiere con el normal funcionamiento de este órgano. Y mueren las células hepáticas. Y si miramos más allá de los órganos, a los sistemas, podemos decir que hay una hipertensión portal que conduce a citis, o sea, acumulación de líquido en el abdomen, y conduce a varices esofágicas. Hay daño al sistema nervioso, cardiovascular, digestivo, entre otros. De manera que algo que empezó en una mitocondria, porque hay un exceso de protones en una molécula que ingresa a un organelo, hemos pasado por todos los niveles de organización hasta llegar a los sistemas. ¿Qué pasa con el resto de los niveles de organización? Persona, pareja, familia, ocupación, estrato social, país. Podemos analizar el alcoholismo desde todos estos puntos de vista. En la persona, ¿qué pasa con la persona alcohólica? Pierde la autoestima, se hace tolerante a los efectos de alcohol, cada vez necesita más para poder lograr el efecto. La necesidad diaria o frecuente de alcohol, pérdida de control con incapacidad de interrumpir o reducir el consumo de alcohol. Se convierte muchas veces en un bebedor solitario, en episodios de pérdida de memoria. Hay confusión, alucinaciones, convulsiones, problemas para hablar y otros, dependiendo de la cantidad y la frecuencia con que la persona tome. En cuanto a pareja, hay disminución de la libido, impotencia sexual, episodios de violencia.
En la familia, deterioro en las relaciones sociales y familiares, maltrato a los hijos, violencia, etc. En la ocupación se produce ausentismo laboral, cambios permanentes de empleo. En el estrato social, en los grupos socioeconómicos menos favorecidos, el alcohol tiende a mostrar mayores efectos y problemas de salud que en los grupos sociales más acomodados. Ahora, eso no quiere decir de que los grupos sociales más acomodados no padezcan de alcoholismo. Todo lo contrario, hay mucho consumo de alcohol en los estratos altos. Y finalmente en el país, uno puede analizar el alcoholismo en el país donde la prevalencia mes de consumo de alcohol asciende al 48,9% de la población. Y acá están los datos que ustedes pueden leer después en esta presentación. Entonces, si podemos resumir lo que hemos dicho, estamos hablando de una molécula de etanol, CH3, CH2OH, que es metabolizada, genera protones. Estos protones ingresan a la mitocondria, saturan el ciclo de Krebs y se acumulan lípidos en el tejido, fenómeno que se llama esteatosis, lo cual conduce, si ustedes se fijan aquí, están los hepatocitos y estas bolas de color blanco son grasa que se acumula en los tejidos y constituyen entonces el hígado graso, que es el que se ve en la siguiente imagen. ¿Y qué sucede entonces? Sucede que el tejido trata de reparar todo este daño y para eso quiere regenerar, pero no puede, porque los hepatocitos están enfermos, están mal. Entonces cicatriza y produce fibras. Y aquí en este corte histológico se ven las fibras de color azul que empiezan a ahogar a los hepatocitos. Los hepatocitos ya no pueden funcionar bien y el hígado se ve como se muestra acá, es una cirrosis hepática. Y posteriormente, la presencia de estas fibras colágenas hace que los lobulillos se compriman y no dejen pasar la sangre. Y al no dejar pasar la sangre se acumula hacia atrás en el abdomen y se produce ascitis, o sea, sale líquido hacia el abdomen. Y por otra parte, se producen varices en el esófago que sangran. Entonces, generalmente el paciente muere por una hemorragia probablemente que se origina en estas varices esofágicas. Entonces, todo esto, toda esta secuencia de eventos va a constituir lo que se llama el alcoholismo crónico que conduce a la cirrosis hepática. Como ustedes pueden ver en este ejemplo, hemos analizado todos los niveles de organización que enumeramos anteriormente. Nos vamos a apurar un poquito porque ha pasado el tiempo, yo no sé hasta qué hora tengo en realidad. Y normalidad y anormalidad, aquí lo único que les quiero decir es que la normalidad puede ser considerada, y anormalidad es un concepto estadístico. Una persona es normal cuando está próxima a la tendencia de un grupo típico de individuos, o sea, casi todos los individuos tienen un determinado parámetro, un determinado valor en un parámetro biológico, y eso es lo normal. Ahora, lo anormal, desde este punto de vista, no necesariamente constituye enfermedad. O sea, puede haber personas que tienen parámetros biológicos anormales, pero que no están enfermas. El concepto clínico es que una persona es normal cuando sus parámetros biológicos coinciden con los de la mayoría de sus pares o con aquellos que esta persona ha presentado a lo largo de la vida. Y el concepto normativo es que una persona es normal cuando cumple con las reglas éticas del grupo a que pertenece. Eso no tiene mayor análisis y acá les muestro una figura donde se compara lo que es normal, que está aquí señalado en rojo, lo anormal, que es un valor biológico que está sobreexpresado o que está expresado menos de lo normal, y en general la enfermedad presenta valores anormales.
pero les vuelvo a insistir que la anormalidad no necesariamente es una enfermedad. Entonces, la normalidad estadística se define como un valor que es compartido, esto ya lo dijimos, y aquí solo agregar que estos se manifiestan como signos medibles y cuantificables con un instrumento. Por lo tanto, son objetivos, y los síntomas son aquellos elementos que relata él o la paciente y que por lo tanto son subjetivos. Entonces, la anormalidad no es sinónimo de enfermedad. Ahora, ¿qué tipos de enfermedades? ¿Cómo enfocamos el estudio de la enfermedad? Podemos estudiar su etiología, que es las causas, su patogenia, que son los mecanismos por los cuales un individuo enferma, los síntomas, los signos, la evolución, el pronóstico, complicaciones, diagnóstico, tratamiento, síndromes, cursos, etcétera, etcétera. O sea, la enfermedad puede ser estudiada desde múltiples puntos de vista. Y lo que son los síntomas, ya lo dijimos, son molestias o sensaciones, aspectos subjetivos de la enfermedad. Por ejemplo, el dolor, el cansancio, el vértigo, son cosas que se sienten, pero que no se pueden medir. Por eso cuando uno va al médico y le dice, doctor, me duele mucho, no, te dice, si no le puede doler tanto, no es para tanto, no sea exagerado. Y ese doctor está diciéndole ceras porque él no puede saber lo que a mí me duele, si me duele mucho o poco. Pero en fin, los signos en cambio son manifestaciones objetivas o físicas de la enfermedad, por ejemplo, la ictericia, que es el color amarillo en los ojos, la leucocitosis, que es un aumento en el número de leucocitos, la fiebre, que se puede medir, el soplo cardíaco, que se puede escuchar y grabar, y la taquicardia, por ejemplo, el número de contracciones por minuto, etc. ¿Qué es lo que estudiamos nosotros en la enfermedad? Básicamente la etiología, y la etiología la podemos definir como una constelación etiológica en la cual la etiología es la causa, en la cual hay una causa, un factor etiológico eficiente que tiene que estar sí o sí para que la enfermedad se produzca, un factor coadyuvante que hace más fácil para el agente etiológico eficiente, le facilita la acción al factor etiológico eficiente, y hay un factor etiológico predisponente que hace más probable que la persona se enferme. Por ejemplo, hay factores predisponentes ambientales, por ejemplo, la pobreza es un factor predisponente para las enfermedades infecciosas, y hay factores predisponentes genéticos que hacen más posible que una persona tenga una determinada enfermedad. Entonces, los agentes etiológicos más frecuentes son agentes biológicos, como las bacterias, los virus, que tienen un coronavirus, los hongos, los bichos, animales, leones, tigres, parásitos, y el ser humano, que es un agente biológico que produce muchísimas enfermedades por su actividad bélica que suele manifestar. Tenemos agentes físicos, el exceso de frío, traumatismos, la luz ultravioleta, las quemaduras, las armas y otros fenómenos naturales como las erupciones, etcétera, etcétera. Tenemos agentes químicos como factores etiológicos, por ejemplo, la purificación del agua, los humos, todos los humos son agentes etiológicos que producen enfermedad. El alcohol produce enfermedad, medicamentos que también pueden producir enfermedad cuando se toman en exceso. La contaminación ambiental son todos agentes químicos que pueden producir enfermedad. Y finalmente hay factores genéticos que también son heredados, que son alteraciones
que vienen ya en los genes y que producen enfermedad en las personas que portan estos genes alterados. Ahora, si nosotros tomamos todas las enfermedades que conocemos, vamos a ver que hay algunas enfermedades que son fundamentalmente genéticas, o sea que el componente genético es el más importante, y hay otras enfermedades en las que el componente ambiental es el más importante. Y por ejemplo, la hemofilia es una enfermedad genética. Las personas carecen de un factor de la coagulación y por lo tanto no pueden coagular. Y esta es una enfermedad netamente genética. O sea, aquí o en la Quebrada del Ají, un hemofílico va a tener problemas para coagular. Da lo mismo donde viva, con quien viva, el clima que haya, etcétera, etcétera. Y al otro extremo hay enfermedades que son netamente ambientales, como la desnutrición primaria, los traumatismos encefalocranianos, por ejemplo. Da lo mismo si la persona es de un país u otro, es de un color u otro, es de una familia u otra, etcétera, etcétera. Esa persona genéticamente puede ser muy diversa, pero si no come, tiene desnutrición. Tan simple como es. O sea, ahí el factor ambiental, que es el acceso a la comida, es el elemento fundamental para esa enfermedad. Y la mayoría de las enfermedades que ustedes van a conocer tienen un componente genético y un componente ambiental. Por ejemplo, la diabetes tiene un componente genético, pero también depende de los hábitos alimenticios de las personas. Lo mismo la obesidad, la hipertensión arterial, etc. ¿Qué tipo de enfermedades van a conocer ustedes en sus estudios, no solo en este curso, sino en fisiopatología más adelante? Enfermedades infecciosas, sarampión, por ejemplo, gonorrea, impétigo. Enfermedades metabólicas, de las cuales ya hemos hablado, de la cirrosis hepática, la arteriosclerosis es otra enfermedad metabólica donde se producen depósitos de lípidos en las arterias. Van a conocer enfermedades nutricionales, desnutrición, obesidad, enfermedades de origen inmunológico como hipersensibilidad, enfermedades autoinmunitarias, enfermedades neoplásicas o tumores como neoplasias benignas y malignas, enfermedades psiquiátricas, enfermedades genéticas, alteraciones cromosómicas, por ejemplo, malformaciones congénitas, enfermedades por adicciones, alcoholismo, adicción a la coca, enfermedades por traumatismos. La guerra trae mucha enfermedad por traumatismo. Y con eso tenemos listo el concepto de enfermedad. Ahora, les agrego aquí algunos 3 diapositivos para que ustedes conozcan cuáles son las redes de la salud pública en Chile y sepan en algún momento a dónde acudir. Por ejemplo, aquí se señala cuáles son las redes de urgencia, las redes de atención primaria, atención secundaria, atención terciaria, etc. Y es interesante que ustedes como profesionales de la salud futuros sepan con qué servicios cuenta la red de salud pública en Chile y la conformación de las redes asistenciales. Y con eso terminamos. No sé si hay preguntas o hay comentarios que ustedes quieran hacer. En realidad no sé hasta qué hora tenemos tiempo, pero si ustedes lo tienen y yo también, podemos seguir conversando. Profe, el factor etiológico eficiente, eso no lo entendí. El factor etiológico eficiente es un factor que tiene que estar presente para que la enfermedad ocurra. Por ejemplo, tú no puedes tener COVID-19, que es una enfermedad, si no tienes al virus SARS-CoV-2.
Tú no puedes tener a un enfermo con neumonía si no tienes la acción de una bacteria, el neumococo. ¿Mm? O sea, es algo que tiene que estar para que la enfermedad ocurra, sí o sí. Y el factor coadyuvante es algo que permite que el factor eficiente actúe. Por ejemplo, en la neumonía neumocócica, una persona se puede infectar con la bacteria y es mucho más probable que ocurra la enfermedad si esa persona, por ejemplo, no se abriga bien y padece frío. ¿Te fijas? O sea, cualquier situación que facilite la Como que detone. acción del agente injuriante, del agente eficiente, va a ser coadyuvante. Y predisponente es un factor estadístico, o sea, hace más probable que tú te enfermes. Me explico, si tú viajas en metro, es más probable que adquieras el COVID-19, que es la enfermedad, a que si no andas en metro y te quedas en tu casa. ¿Mm? O sea, eso hace más probable que tú te enfermes. Si tú vives con una persona con tuberculosis, es más probable que tengas tuberculosis que si no vives con una persona con tuberculosis. Ahí están, oyen el pancito que vienen a ofrecer acá. Ya, profe, me quedó claro. ¿Te quedó Gracias. claro, Francisco? Ya. Sí. ¿Quién más tiene preguntas? Yo tengo otra más, A ver, que decía de que el derecho a la salud era tiene un requisito que tiene que ser asequible. sí. Ya. Pero eso asequible como qué. O sea, ¿Cuánto asequible dinero? quiere decir que tú tienes que tener las posibilidades fáciles para llegar a recibir la atención. O sea, tiene, por ejemplo, que haber movilización hacia los policlínicos, tiene que haber la posibilidad de que tiene que haber una sala de espera donde tú puedas sentarte y esperar que te atiendan. Tiene que haber toda la infraestructura que rodea a la atención misma. ¿Mm? Tiene que haber un médico disponible, tiene que haber enfermeras, etcétera, que hagan posible de que tú seas atendido por la persona pertinente. ¿Mm? A eso se refiere con que es asequible, es algo a lo cual tú puedes llegar como ciudadano cualquiera. ¿Está? A eso se refiere. Ya. ¿Mm? ¿Qué más? ¿Cómo no van a tener más preguntas, chiquillos? Profe, ¿podría explicar nuevamente lo de los factores, por favor, de la etiología? Es que me distraje un poco, estaba tomando apuntes de otro tema. Por favor. Ya, cuando tú hablas de etiología de las enfermedades, etiología quiere decir la causa de la enfermedad. La primera cosa es que no en todas las enfermedades se conoce la etiología, eso es un hecho de la causa. Pero, por ejemplo, la causa de una neumonía neumocócica es la causa eficiente, es el neumococo, que es una bacteria. Si tú no tienes esa bacteria patógena en tu sistema, en tus pulmones, entonces la enfermedad no se produce. Es como obvio. Pero muchas veces el factor etiológico eficiente no se conoce. Se conoce lo que pasa después, pero no. Por eso es importante recalcar que siempre en toda enfermedad tiene que existir un factor etiológico eficiente que tiene que estar para que la enfermedad se produzca. El factor coadyuvante es un factor que facilita la acción del factor eficiente, o sea, que hace más fácil para que la enfermedad ocurra porque el medio ambiente que provoca ese factor coadyuvante facilita la acción del eficiente. Y el predisponente es un factor etiológico que hace más probable que la enfermedad ocurra. ¿Mm? Por ejemplo, la edad es un factor predisponente para algunas enfermedades como el accidente vascular encefálico.
Es más probable que una persona mayor tenga un accidente vascular encefálico que una persona de 18 años. ¿Por qué? Porque la persona de 75 o de 80 años ha vivido mucho más tiempo y es más probable que tenga placas de ateroma y es más probable que se desprenda un émbolo y se vaya a alojar en los vasos del cerebro. O sea, es más probable que eso ocurra. ¿Por qué? Porque esa persona es mayor. ¿Se fija? Es más, y en ese sentido hay factores etiológicos predisponentes que son ambientales, que dependen del ambiente, en este caso de la dieta de esa persona durante toda su vida, o de los genes. Por ejemplo, si hay una enfermedad que se llama enfermedad granulomatosa crónica. En esta enfermedad lo que falla es una enzima que genera las moléculas que matan a los microorganismos. Si esa enzima no está, esa persona no puede generar radicales libres que son los que matan al microorganismo. Y por lo tanto, ¿qué es más probable que le ocurra a esa persona? Que se enferme de enfermedad infecciosa. ¿Fija por qué? Porque no tiene cómo matar al microorganismo. Y eso es una predisposición genética. Es un factor etiológico predisponente genético. ¿Te queda claro? Sí, profe, ahora sí me queda claro. Muchas gracias. De nada. Doña Paula. Otra pregunta. ¿Quién va a preguntar? Yo. ¿Quién es yo? Francisco. ¿Cómo le va, don Francisco? A ver, pregunta. Mi pregunta es ¿por qué la normalidad no es sinónimo de enfermedad? La anormalidad. A ver, si tú tienes una persona que tiene 6 dedos en la mano, en vez de 5, eso es una anormalidad, ¿cierto? Porque lo normal es tener 5 dedos. La mayoría de la gente tiene 5 dedos. Pero tener 6 dedos significa que está enferma esa persona. No. No, o sea, simplemente es anormal, pero no enfermo. O sea, hay muchos ejemplos donde tú dices, o sea, por ejemplo, si en Suecia la mayoría de las personas de 18 años tiene 1,70 m, supongamos, no sé cuántos tendrán, pero supongamos que tiene 1,70 m. Y hay una persona que tiene 1,40 m. Esa persona es anormal porque no cumple con la estatura que la mayoría tiene, pero tampoco está enfermo porque es más chico. Sí, verdad. ¿Ah? Sí, Entonces, la normalidad se define con el parámetro que la mayoría de la gente comparte, pero los que están por sobre o por bajo, la estatura es el típico ejemplo. Los muy bajitos o los muy altos son anormales en el sentido de que no comparten con la mayoría de las personas la estatura, pero no son enfermos. Más preguntas. Doña Isidora, don José, don Juan, doña Francisca, don Felipe, doña Emily, don Carlos. Todas esas personas son tan clever que no tienen ninguna pregunta. Doña Katia, doña Krishna, doña Magdalena, doña María, Miguel, Pablo, Rocío, Sebastián. ¿Ah? ¿Cómo es la cuestión? Profesora, ¿Sí? yo Diga. tengo un poco de dudas como con esas diapositivas que mostró al final, ¿Cuál? la que muestra los modelos de atención. ¿Quieres que te las muestre de nuevo? Sí, por favor. Ya. Espérate, déjame ver cómo hago esta cuestión. Compartir pantalla. ¿Ahí las ves? Sí, ahí se ven las diapos. Es la que está abajo.
Ya, ¿a quién acudir si una persona se siente mal o tiene una enfermedad, etcétera, etcétera? Entonces aquí lo que se muestra es que no está muy bueno este diapo porque está muy debilucho, pero tú tienes la red de urgencias que es el SAPU, las postas de salud rurales, la estación médico rural, el COSAM, etcétera, etcétera, la APS, la atención primaria con los consultorios, etcétera, que son todas digamos, los lugares que son servicios de urgencia, consultorios, centros y consultorios adosados a los cuales vas tú si tienes una urgencia, te duele la guata, qué sé yo, etcétera, etcétera. Ahora, después tú tienes la atención secundaria, que es de complejidad intermedia, y ahí tienes consultorios y centros, los CRS, los CDT y los CAE. Y después tú tienes la atención terciaria, que es en los hospitales, que es cuando tú tienes ya una enfermedad de mayor complejidad, y entonces ahí tienes que ir a parar para que te hospitalicen y te traten en forma ya con un equipo de mucho mayor complejidad. Entonces, en la medida que tú te vas acercando a la atención terciaria, tú vas adquiriendo mayor complejidad en la atención de salud. ¿Mm? Eso es lo que muestra este mono. Y ahí, por ejemplo, si nosotros pensamos en los recursos, como vimos antes, ¿de qué manera más o menos se distribuyen los recursos entre como lo que es atención primaria, secundaria, terciaria? Ahí, mira, acá dice FONASA financia el 76,8% de la población. O sea, el 76,8% de la población es FONASA. El resto son ISAPRE o no son. O no tienen, digamos, previsión de salud. Entonces, ¿cómo se financia? Ahí eso depende del gobierno de turno y depende del Congreso y depende básicamente de decisiones políticas en cuanto a cómo se distribuye el presupuesto de la nación en el país. Cuánta plata le dan y cómo se distribuye, eso lo determina el Ministerio de Salud. Y lamentablemente, te doy un ejemplo, cuando apareció la pandemia del COVID-19, lo que ocurrió es que se reforzó mucho, porque fue una decisión política del gobierno de Mañalich de esa época, se invirtió mucha plata en la red, en la atención terciaria, se compraron respiradores, camas, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora, hay mucha gente que piensa que se debió haber dado más atención monetaria a la atención primaria, porque ahí es donde va la gente. Claro, por ahí va mi pregunta en el fondo, porque me da esa sensación de como que en Chile al menos el modelo en salud o el modelo en atención en salud ataca o prioriza en el fondo lo que es la enfermedad grave y la enfermedad crónica. Claro. Como que nunca hablamos de prevención, por ejemplo, o más atención primaria. Yo creo que la atención primaria es esencial y de hecho ni siquiera todos los profesionales de la salud están en la atención primaria. Entonces, hay otros países, como los países nórdicos, por ejemplo Suecia, como Noruega, Alemania y otros países donde la atención primaria es fundamental, y ahí existe lo que se llama el médico familiar, el médico de familia que tiene a cargo un distrito y las familias que están en ese distrito y es responsable de lo que le pasa a esa familia, ¿te fijas? Y la atención es totalmente distinta. Acá esperan que la persona ya poco menos que esté estirando la pata para que llevarla al hospital. Entonces, ahora, ¿hay buena atención? Hay buena atención primaria. Eso es indudable. Yo le saco el sombrero a las personas que trabajan en atención primaria. Pero tiene poco financiamiento. Claro, entonces quizás lo que hablamos antes de lo que era como atención privada, atención pública, claro, la atención pública no es mala, no es que sea mala,
Pero en el fondo los recursos también están mal distribuidos, Están mal además distribuidos. de que sean pocos. Claro, justamente, tú lo has dicho, porque hay un... ¿Te acuerdas que vimos que el producto, o sea, el Estado aporta el 46% y atiende el 76,8% de la población? O sea, no hay relación entre entre los aportes monetarios y la cantidad de gente que se atiende en los servicios públicos. Entonces, obviamente, no pueden funcionar como funciona la clínica Las Condes, no pueden, porque no tienen suficientes recursos. ¿No? ¿Te fijas? Eso, la intención mía de ponerles este esquema es porque ustedes, como profesionales de la salud, que van a hacer, tienen que involucrarse en el sistema en el cual se van a mover cuando sean profesionales. Y desde chicos tienen que moverse. O sea, no puede ser que un profesional de la salud no sepa qué es lo que es un CESPAM o qué es lo que es un sapo, ¿me entendí? Eso es lo que no... por eso yo les pongo esto y les pido que averigüen al respecto. ¿Mm? Porque no es posible que un profesional de la salud no sepa dónde está parado. Es como si, no sé, pues vive en una casa y no conoce el jardín de su casa. No puede ser. Simplemente. Ahora, yo no sé si ustedes en su malla tienen cursos de salud pública o cosas por el estilo. No lo sé. Sí hay. Y ahí van a ver con más profundidad seguramente estos temas. Pero yo quiero ponérselo desde el principio para que lo tengan presente como algo que tienen que saber. ¿Mm? ¿Más preguntas, chiquillos? Profe, Diga. con el tema de... no lo encuentro. Uy, se te fue la onda, Araceli. Sí, de Barbaridad. normalidad y anormalidad. Tan jovencito ya se le va la onda. ¿Cómo es posible? Ay, profe, si me conociera. Digo, mamá, ¿Mm? ¿qué te iba a decir? No, pues Es mi vida, profe, no, es mi vida. tienes que comer pasas. Como, muchas. A ver. Ya, ahora sí la encontré. Profe, en cuanto al concepto estadístico, normativo y clínico, no me quedó muy claro. Ya, a ver, te voy a dar un ejemplo. Si yo los tomo todos ustedes tienen más o menos la misma edad, una edad similar, y les tomo el hematocrito, o sea, cuántos glóbulos rojos tienen en su sangre. Y voy a ver que la gran mayoría de ustedes va a tener un hematocrito de 40, supongamos. Pero va a haber algunos que van a tener 43 y otros que van a tener 37. ¿Mm? Y eso se da en una curva normal, una curva de Gauss. ¿Ya? Entonces, el promedio de esa curva, o sea, lo que la mayoría de ustedes tienen, es 40. Entonces, el valor de esta población, el promedio, es 40. Ahora, si yo tomo una o dos desviaciones estándar hacia 40 más, o 40 o menos, voy a tener lo que voy a considerar dentro de esa curva normal como normal. Voy a decir, todas las personas que tienen un hematocrito entre 37 y 43 son personas normales. Y eso es arbitrario, o sea, eso se establece en los servicios, en la medicina en general. Lo normal es tener un hematocrito de 40 más menos 3, supongamos. Ahora, las personas que tienen un hematocrito de 35 o las personas que tienen un hematocrito de 45 son personas anormales. ¿Por qué? Porque tienen menos glóbulos rojos o más glóbulos rojos que lo que normalmente se ve en este grupo. Ahora, una persona que tiene un hematocrito de 35
¿Es una persona que está enferma? Es posible que sí, que sea una persona, por ejemplo, que le falta fierro y está anémica por falta de fierro. Pero también puede ser que sea una persona anormal y no enferma, porque no tiene ningún problema físico relacionado con esa cantidad de glóbulos rojos. ¿Se fija? Entonces, la normalidad se define por lo que es compartido por la mayoría de los pares de la gente. ¿Se fija? Ah, ya. Por eso hay que definir, por ejemplo, lo normal para una población de 18 años, de tal y tal zona, con tal y tal, tales características, lo normal es tener un hematocrito de 40. ¿Sí? Para las mujeres y de 42 para los hombres, por ejemplo. Te estoy poniendo números arbitrarios. ¿Sí? Ya, profe. Ahí ¿Te sí. queda claro, Araceli? ¿Sí? Sí, profe, gracias. Ya. ¿Qué más? Profe, eso también puede ser como la presión arterial, por ejemplo. Claro, por supuesto. Que a mí me suelen decir que yo, por ejemplo, tengo la presión más baja de lo normal, pero no estoy enfermo. Entonces, cuando me toman la presión, me suelen preguntar si soy de presión baja, Claro, para saber si mi presión está alterada o es así normalmente. claro, porque para ti lo normal es tener la presión baja. Pero eso no quiere decir que estés enfermo, pero eres anormal. ¿Te Claro, fijas? tan O normal sea, como, ser anormal no tiene nada de malo, es simplemente no compartir con lo que la mayoría tiene. claro, tan anormal como un niño que está en su peso correcto en Chile, Claro. algo así. Eso es un O buen sea, ejemplo. por ejemplo, te pongo un corredor. ¿Cómo se llama ese que gana todas las carreras? Ese que corre como una gacela, Usain ¿no? Bolt, El Usain Bolt. Ese gallo es anormal. Porque tú ponías a 40 personas a correr y ninguno de ellos le va a ganar. Entonces, desde el punto de vista de la velocidad de su carrera, es un tipo anormal. Y eso para él es estupendo, porque lo pasa regio el hombre ahí corriendo, ¿te fijas? Y gana todas las carreras y se cree la muerte. ¿Es la muerte? Claro, pues si ahí no hay más que verlo correr. Entonces, uno dice, este señor es anormal, y eso es peyorativo, es decir, ¡ay, qué terrible! No, simplemente no es lo normal correr a la velocidad que corre este caballero. ¿Te fijas? Profe, ¿Mm? puede ocurrir que, por ejemplo, un signo que en cierto punto de la vida esté como dentro del parámetro de normal, pero que más adelante en la vida se transforme en una enfermedad. Claro que Pero sí, así por supuesto como... que sí. Mm. O sea, en toda enfermedad hay parámetros biológicos anormales. Eso por definición es así. ¿Te fijas? Y pueden ser anormalidades transitorias o anormalidades permanentes. Por ejemplo, si es una enfermedad, volvamos a la hemofilia, por ejemplo. En la hemofilia falta un factor de la coagulación. Eso es anormal, porque lo normal es tener ese factor de la coagulación, pero este señor no lo tiene. ¿Por qué? Porque el gen que codifica esa proteína está mutado. Entonces le falta esa proteína, no la tiene. Entonces esa pobre persona lo que le va a pasar es que se rasguña o se hace un corte, se desangra. Eso es anormal, pero también es una enfermedad. ¿Por qué? Porque sufre sangramientos continuamente por cualquier motivo. Por ejemplo, sufre sangramientos en las articulaciones y en otros lugares del organismo frente a cualquier estímulo, por mínimo que sea. Entonces esa persona es anormal y enferma. ¿Te fijas? ¿Te queda claro, Magdalena? Sí, profe, muchas gracias. ¿Ya quién más? ¿Hay más preguntas? ¿Más comentarios? ¿Opiniones? Parece que no, profe. Ya, entonces, si no hay más preguntas, esto va a ser evaluado, esta clase, con
como cualquier otra clase, o sea, una materia, por lo menos desde mi punto de vista, es muy importante, muy relevante para los profesionales de la salud. De hecho, esta clase la hago prácticamente en todas las carreras, pero en el contexto de fisiopatología. ¿Ya? Que ustedes van a ver, me van a ver de nuevo, a lo mejor, porque uno nunca sabe lo que puede pasar, en tercero. Y ahora en este curso me van a ver de nuevo cuando empecemos inflamación, pero me parece que eso es recién en marzo, me da la impresión. Así que chiquillos, los dejo y espero que les haya sido útil esta clase. Y no sé cómo se hace para recuperar la grabación. Tiene que detener la grabación y después, dependiendo si donde puso que se vaya a guardar, ahí se le va a guardar. Como que se va a convertir después de que termine la grabación, pero tiene que detenerla primero.